no aprende de la forma como tú le enseñas, entonces tienes que buscar la forma como él pueda aprender. Buenas, mi nombre es Omar Enrique Arencén García. Muy buenas tardes, queridos profesores, queridos docentes, queridos alumnos y padres de familia. Hoy día me he venido para esta gran disertación que se va a producir el día de hoy. Y voy a hablar acerca de lo que dice realmente la máxima con la que acabo de empezar. Primeramente quiero dejar en claro o darles a ustedes una pregunta que quisiera más o menos que se pongan a pensar. ¿El Estado está mejorando o mantiene aún estancada la educación, la calidad educativa en las escuelas? Esa es la pregunta que más o menos quiero que lo pongan en su mente. Miren, según las estadísticas dice que en Ecuador en el año 2005 el promedio escolar es de 6 años. Es algo como para que nosotros nos pongamos a pensar. Es decir, los niños terminan la primaria y se quedan ahí. No avanzan a la secundaria y con ello pues nos siguen para estudiar el curso superior. Supuestamente aquellos que ingresan a la secundaria, unos pocos nomás terminan de estudiarla. En ese entonces había muy pocas escuelas como para que los alumnos puedan estudiar. ¿Y qué ocurría? Muchas veces tenemos el caso de los estudiantes o de las personas que viven en la zona rural. ¿Qué ocurre con ellos? Tienen padres que les pueden decir: ya te di la primaria, ¿qué quieres más? Ándate a tu chacra, cultiva tu maíz, cultiva tus frutas, trata de sacar un producto final desde tu chacra, que es lo que te va a servir mucho más, te va a dar mucha más plata, más rápido. La secundaria, ¿para qué te sirve? No te sirve para nada. Y sabemos que actualmente, miren, tenemos países en donde la educación es completamente gratuita. En el Perú no ocurre eso. En el Perú se tiene que pagar una matrícula anual para que el alumno pueda acceder a la educación, ya sea primaria o sea secundaria. Pero en otros países es completamente diferente. Según la UNESCO dice, ¿qué dice la UNESCO? ¿Qué dice la UNESCO? ¿Qué dice? La UNESCO dice que la educación, señorita, que la educación debe ser completamente gratuita y universal. Eso es lo que dice la UNESCO, pero no todos los países hacen caso a ello. ¿Exacto? Y me gusta que esté atento, señorita. Miren. No, ahí están los alumnos. No. Ya. Miren, hoy en día ¿cuál es el objetivo de la educación? Es de permitir de que todo ciudadano escuche, de que todo ciudadano pueda salir de la ignorancia. Actualmente en todo país existe un índice muy alto de analfabetismo. Personas que saben leer o que no saben escribir. Y como lo decía antes, a veces también falta insuficiencia económica por parte de los padres que no pueden brindarles una educación de secundaria o primaria a los hijos. Entonces prefieren, como dije, que vayan a sus chacras y puedan tener de una forma más rápida dinero. También, miren, y de esto es lo que yo me quiero más o menos enfocar. ¿Qué es lo que dice? Los docentes que tenemos ahora, ¿cómo enseñan? Me refiero a los de la primaria y secundaria. En mi caso, yo cuando estudiaba, ¿qué tenía? Docentes que enseñaban hasta... No, esa palabra no. Que enseñaban mediocremente. No enseñaban muy bien. ¿Qué ocurría? Que les decían a los alumnos: mira, te tienes que aprender esta tabla de multiplicar, te tienes que aprender estos conceptos. En el examen te va a venir de esta forma. Y si tú no te aprendías literalmente cada palabra que existía en ese concepto, ¿qué sacabas? Sacabas mala nota. Y el niño, pues, que sacaba una muy buena nota y respondía según lo que decía el concepto, no, este es un prodigio de niño, era inteligente. Eso era el tipo de educación que antes se tenía. Y como la educación es un derecho fundamental que no puede ser prohibido a ningún ser humano, por más que tenga una etnia completamente diferente, por más que sea de un color distinto al de sus compañeros, por más que tenga una orientación completamente diferente a la aceptable en la sociedad, no puede
dejar de no tener ese derecho a la educación. Incluso la religión, incluso pueden pertenecer a diferentes religiones y no por el hecho de pertenecer o tener otras creencias pueden prohibirle el acceso a la educación. Todos tenemos derecho a recibir educación en nuestra vida. Miren, actualmente se sabe de que e incluso voy a decirlo, y lo voy a decir así, incluso muchos de nosotros cuando leemos, ¿qué entendemos? No entendemos a veces nunca nada. ¿Y qué es lo que pasa? Puede ser una parte que los profesores no instruyen de la manera adecuada para que estos construyan capacidades lectivas, o puede ser que no. Muchos de nosotros somos jóvenes desganados que no invertimos nuestro tiempo en leer. Leer, señorita, tiene que leer para que se pueda desenvolver en la vida, para que pueda comprender. Mire, yo recuerdo que cuando tenía por lo menos unos 15 años más o menos, mientras miraba las noticias que ocurría, el lenguaje técnico que estos empleaban no lo entendía. Me daban libros técnicos, no entendía, pero me daban cuentitos, eso sí. Cuentitos son facilitos. Entonces, ¿qué? El profesor, docente, su objetivo principal es que el alumno pueda entender lo que lee, porque ese es el principal objetivo de la educación, que los alumnos puedan comprender muy bien, incluso los artículos en circulación, como periódicos, textos científicos, textos narrativos, y no las tradicionales obras pues, literarias que guardan un lenguaje demasiado sencillo. A ver, además también para que pueda brindar una educación, señorita, para que pueda brindar una educación muy buena, las escuelas que deben tener También hay señoritos. una infraestructura muy buena. Exacto, una infraestructura adecuada que se pueda acoplar a las didácticas o metodologías que los docentes necesiten impartir dentro de sus aulas. Porque ¿de qué sirve que el profesor tenga las ganas de hacer que sus estudiantes puedan salir adelante si no tienen la infraestructura adecuada, no tienen el uso de las TICs, la tecnología o los libros adecuados, no tienen? Me imagino que la Marcela. Entonces, ¿qué ocurre? Que las instituciones deben adecuar los ambientes y agregar nuevos implementos para que puedan educar como debe ser. Miren, la educación es el arma más poderosa para cambiar la sociedad. Si una persona quiere sobresalir en este mundo, tiene que educarse, definitivamente. Porque este mundo, ¿qué es? Es un mundo competitivo, todo el tiempo entre profesionales están compitiendo, quién sabe más en conocimientos, quién sabe más en práctica, y el que no sabe tanto, ¿qué es lo que lo hacen? Lo retiran del trabajo. Está yendo quizás a una postulación de trabajo. ¿Qué ocurre? Aquellos que tienen mejores capacidades en la inteligencia emocional y en la inteligencia cognitiva, pues es aquel que accede al puesto de trabajo. Y aquel que no, a taxear. A vender chicles. Con razón. Entonces, eso es lo que ocurre. Tenemos que educar, muchachos. ¿Ya? Entonces, miren, retomando más o menos el contexto que dije hace un momento, según la UNESCO, existen 73 millones de personas analfabetas en América Latina. Pero dentro de estos están aquellos que no saben entender lo que leen, no saben seguir las órdenes que se les dicen. Y de estos 76 millones, no, 73 dije, atenta, no me corregiste. ¿Qué mierda? De estos 73 millones, 30. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Disculpe, de estos son 36 millones de jóvenes que son analfabetos absolutos. Jóvenes que no saben ni leer ni escribir, no saben nada. Y que ahora están adultos. ¿Ya? Es decir, de unos 60 años, 70 años más o menos. Y Perú pues no se queda atrás. Perú siempre sacando la cara. Con 2 millones de analfabetos absolutos. Entonces, la finalidad de la educación es hacer que el alumno pueda entender lo que lee, como dije en su momento. Y si no sabe leer,
¿No sabes comprender? No sabes hablar. No sabes redactar. No sabes ponerte en un debate con una persona que sabe mucho más que tú. Y como docentes, ¿qué imagen dejamos cuando no sabemos debatir con alguien que sabe mucho? Nos dejan por el suelo. Este docente. Entonces, la verdad, bueno, mire, vamos a ser francos. El Perú en realidad está mejorando en algo, quizás, la educación, pero todavía tiene mucho recorrido por hacer. El problema es que los docentes que tenemos todavía utilizan las metodologías tradicionales de antes. Como decía, le dicen al alumno que se aprenda tal y como está la letra. Tal y como está la letra se la aprenden y así salen. ¿Qué ocurre? Que salen, cuando van a exponer, se la aprenden como está en el libro y lo dicen. Y les pregunta, ¿qué entendiste de eso? No sé, profe. No sé. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, ¿verdad? Entonces, miren, a sus 54 años, escuchen, a sus 54 años, Emma perdió a sus papás cuando tenía 8 años. A sus 54 años, Emma, una señora, perdió cuando tenía 8 años a sus padres. A sus 54 años no sabe leer ni escribir. ¿Ustedes les parece bonito escuchar esa noticia de que una señora a sus 54 años no sepa ni siquiera escribir su nombre? ¿Ah? Entonces, y así incluso hay comunidades activas que ni siquiera permiten el ingreso de mujeres a la educación. Y bueno, para avanzar, ¿conocen el programa de jornada escolar completa? Ya, jornada escolar completa. Supuestamente el objetivo de este programa es que los alumnos puedan aprender con estas 10 horas agregadas de los 35 a 45 horas para poder impartir conocimiento.